1000 mensajes. Hoy estamos con el número 236 y avanzando hacia los 1000 mensajes, encontramos que en este mensaje existe algo muy cotidiano, lo hemos tratado alguna vez, pero vamos a profundizar las estrategias para superar las penas. Cuando la gente, cualquiera de nosotros, sufre una pérdida, tiene un duelo, y en este duelo hay varias reacciones y hay varias maneras de reaccionar, pero cómo nosotros podemos enfrentar a la superación de una pérdida con que quede lo bueno realmente de lo que uno puede aprender de ella y que también se supere lo malo y que en el fondo nos enseñe a ser resilientes frente a las pérdidas, es decir, de esa capacidad que además de poder soportar y de fortalecernos ante las pérdidas que tenemos en la vida, las normales y las extraordinarias que nos suceden a veces, también podamos evolucionar como seres humanos. Esta es la idea y hemos trabajado cinco puntos fundamentales para superar una pena que por supuesto va a depender de muchas condiciones y esto es nada más que como un protocolo general ante el cual se va a profundizar y se van a caracterizar algunas medidas y se van a crear otras de acuerdo a la gravedad del problema. Pero alguien que ha sufrido una pérdida y una pérdida que puede ser de una importancia media o alta, tiene que hacer a nuestro juicio 5 acciones. Lo primero es enfrentar la pérdida, no escapar de ella, no tratar de negarla, no quedarnos en el periodo de la depresión, que es la negación. Enfrentar la pérdida que hemos tenido, por dura que haya sido, y conseguir la fortaleza para soportar y también la fortaleza para aprovechar esto como una experiencia que, aunque dura de vida, nos sirva para lograr mejorar, evolucionar, por lo menos continuar adelante con más experiencia y con mayor fortaleza. No encontrar en las pérdidas y no colocarlo como una vulnerabilidad. No, verlo como todo lo contrario. Y saber que si seguimos vivos y estamos en capacidad de pensar y reflexionar sobre esta pérdida, podemos superarla en forma más conveniente. Entonces lo primero es enfrentar la pérdida. Segundo es preguntarse el por qué sucedió. Y esto yo creo que es realmente importante para descartar la culpa, porque realmente si algo que pasó fue hecho, es profeso por nosotros, lo que nos queda es el camino del perdón, de la expiación de la culpa. Pero como eso muy pocas veces sucede, y lo malo que nos sucede no es falla, culpa de uno, voluntaria, específica, y quedan como máximo, como fallas que tienen diferentes causas, entonces lo importante es nosotros averiguar por qué sucedió. Y esto para, además de aprender, también para que nos ayude a mejorar como seres humanos y tratar de no cometer esa falla nuevamente en otras circunstancias o inclusive para evitar que las otras personas que nos rodean y conviven con nosotros hagan uso de este aprendizaje y aprendan de la experiencia que uno ha pasado. De todas maneras, aquí en el porqué tiene muchos fines preventivos para, repito, para que no nos vuelva a pasar a nosotros o inclusive para la enseñanza, para que a otros no le pase por las pérdidas que tuvimos, por las causas que nosotros vislumbramos que sucedieron. Si es una causa que es profeso, fue una maldad, como consecuencia de una maldad, bueno, hay que pedir, y eso es otra cosa, y hay que pedir perdón y pedir y tener la expiación de la culpa. Pero muchas veces ante estas pérdidas, en la primera parte exageramos nuestra función ahí y nos llenamos de culpas que no deben ser culpas, sino una revisión de fallas y una revisión para aprender y continuar el camino al cual estamos sometidos todos y cada uno de los seres humanos. El tercer punto es muy importante, pues ese tercer punto significa el para qué.
el para qué sucedió esto. Y esto, y sobre todo en los duelos, y en los duelos por accidentes, por alguna cosa, realmente cuestan mucho, realmente el para qué uno está viviendo esta experiencia. Y si uno encuentra un concepto, como el concepto de resiliencia, y lo ve como una prueba más, y lo ve como una capacidad para nosotros desagradable o terrible muchas veces, pero una prueba que estamos superando, probablemente nos sintamos mejor. ¿Por qué? Porque el para qué sucedió esto, aunque no tenga una explicación lógica al comienzo, luego le comenzamos a ver en la misma medida en que nos vamos fortaleciendo a que somos mucho más fuertes y no es que somos mucho más vulnerables, que somos mejores seres humanos y que realmente en esto hay veces que son muy duros los aprendizajes para mejorar como seres humanos. Y entonces ese para qué yo creo que es muy importante. El cuarto punto sería realizar actividades que nos sirvan para aliviar ese foco constante en el cual nos metemos cuando tenemos pérdidas. Es decir, que nos ayuden a distraernos, a buscar otras actividades, otras funciones, a romper muchas veces con los parámetros que teníamos antes de las pérdidas, renovar, aprovechar estas situaciones muy duras, repito a veces, y que no queremos nadie, pero que nos ayuden a remodelar, a reinventar una vida y aprovechando estas circunstancias para reinventarnos, ya sea un reinventaje en el hacer otras cosas que quisimos hacer y no lo habíamos podido hacer. En el estar, a lo mejor es un cambio de alguna situación de tipo ambiental, de tipo de estar, por ejemplo, con un grupo de gente y cambiar a otro grupo de gente, de buscar nuevas amistades, es decir, cambiar el hacer y cambiar el estar. Y profundamente uno se da cuenta, y esto viene después con la reflexión y con el tiempo, viene que uno cambia en el ser y que ese cambio de ser sea para positivo y no sea para negativo. Y entonces cuando nosotros nos enfrentamos a esto, podemos llegar ahí al quinto punto, y que es tratar, y esto lo quiero decir sin herir, sin tratar de herir a nadie, no es nuestra intención, nada más lejano, pero tratar de colocar a otra personalidad, si fue una pérdida de un amor, si es la pérdida por un fallecimiento, si es la pérdida por tratar poco a poco, luego que se han hecho los anteriores, de abrir las puertas para darle oportunidad a otras experiencias. Y a lo mejor la palabra no es suplantar, porque nadie suplanta a nadie, en especial en los amores y en la muerte. Y cuando se va la gente, eso no lo va a suplantar nadie. Esa historia nadie la suplanta. Pero sí hay personas que pueden llenar espacios, inclusive espacios nuevos, si nosotros hemos cumplido todos los puntos anteriores. Este es un mensaje que para alguna gente le puede remover cosas muy fuertes, cosas muy duras, pero el que lo haya superado, piense que superó las penas y piensen en estos 5 puntos, que son los 5 puntos que nosotros encontramos en la vida cotidiana, entendiendo que el amor que después que existe, nunca deja de existir. A lo mejor nos olvidamos, a lo mejor no le damos la importancia, pero toda persona y toda situación que haya sido importante en nuestra vida existe mientras nosotros tengamos conciencia y tengamos memoria. Y esto yo creo que es lo fundamental, superar las penas. La vida a veces nos coloca en situaciones muy duras y en estas situaciones duras, bueno, tenemos que probar de qué estamos hechos, de qué es nuestra alma, de qué es nuestro espíritu, de qué es nuestro cuerpo, de cómo podemos soportar, de cómo podemos fortalecernos en la adversidad, inclusive de cómo, y este es el objetivo, de cómo podemos evolucionar frente a esto. Yo los voy a dejar en este número con una hermosa vista de nuestro Ávila,
es del pintor Freddy Simosa y es una obra realmente que nos llama la atención, nos da muchísima paz y nos pone a reflexionar, entre otras cosas, en de cómo superar las penas. Ahí está la naturaleza, ahí está lo bello del Cerro Ávila de Caracas, ahí está nuestra belleza de naturaleza y ahí está para que la disfrutemos, aun cuando sea superando pérdidas, que hacer que esas pérdidas nos fortalezcan. Freddy Simosa es un pintor venezolano y ustedes lo pueden encontrar y ver sus obras en el Patio Latinoamericano del Arte. Este queda en la avenida Los Mangos, en la urbanización La Florida, muy cerca de ese Ávila, y realmente es una experiencia interesante. Vayan por ahí y vean las pinturas de Freddy Simosa y de otros pintores contemporáneos venezolanos. Y mientras tanto piense, ¿usted ha superado bien las penas a los que la vida los ha sometido? Piénsenlo. Y si no, traten de entonces trabajar en estos 5 puntos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.